Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Michelle Cárdenas, estudiante de Psicología del quinto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les voy a hablar sobre los cambios del desarrollo biopsicosocial. Comencemos. Como introducción, tenemos la definición de la palabra biopsicosocial. Como podemos ver, la palabra biopsicosocial representa ser un concepto que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. ¿Pero por qué? Pues la palabra biopsicosocial se conoce por ser una palabra compuesta. Sin embargo, para saber su definición, podemos descomponer cada uno de sus términos. Como por ejemplo, el prefijo bio hace referencia a la vida de un individuo. El prefijo psico se vincula con la psique, la mente o psicología que tiene un individuo. Y social es aquello que está vinculado con las relaciones sociales de un individuo o la sociedad, siendo el contexto donde se desenvuelve. Por lo tanto, sabemos que la visión de la palabra biopsicosocial integra los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que componen a un individuo. ¿Se puede decir que el ser humano es representado como un ser biopsicosocial? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene las características biológicas, tiene los aspectos que conforman psicológicamente a un individuo y está rodeado de un ambiente o un contexto social. Todo esto entra en la unidad de la palabra biopsicosocial. Un modelo biopsicosocial se considera por ser la conexión que existe entre cuerpo físico, la mente y el contexto que está alrededor de un individuo. Esto sucede con un mayor cambio dentro de la adolescencia. Los adolescentes son los jóvenes que inician el estado de pubertad y aún no han llegado a la edad adulta. Durante la adolescencia se encuentran varios cambios tanto físicos como psicológicos y sociales. También existen otros cambios que marcan a un adolescente, como los cambios hormonales y el desarrollo. También a la transición de la edad adulta. Engel estaba convencido de que los aspectos biológicos del ser humano dependen de una serie de aspectos bastante amplios, donde abarcan los aspectos biológicos, psicológicos y de carácter social. Pero, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es una de las etapas que se considera como la más necesaria e importante para el desarrollo de un ser humano, para que éste transite de joven a adulto. Esencialmente en esta etapa se encuentra mucho valor y riqueza, ya que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de las fortalezas. La adolescencia se puede ver desde diferentes puntos de vista, enmarcados en la vida psicosocial. Desde el punto de vista social, la adolescencia es el periodo que separa al individuo de los roles que deben cumplir como adultos, ya que esta se considera como el ámbito del trabajo o de la familia. También en esta fase es bastante importante decir que la adolescencia se conoce por varios nombres, pero los seres humanos la nombran mucho como la crisis de la identidad. Desde el punto de vista cognitivo o psicológico, en la adolescencia se caracteriza un gran alcance en el desarrollo del razonamiento abstracto y lógico, ya que los adolescentes adquieren más habilidades que los niños. Existen también una serie de emociones contradictorias. ¿Qué es esto? Llegan diferentes tipos de emociones en los adolescentes. Hay un choque hormonal, hay un choque de emociones, hay un choque de pensamientos, por lo cual ellos tienen la tendencia de ser impulsivos y temperamentales. Desde el punto de vista biológico, la adolescencia empieza en la pubertad y acaba justo cuando suceden ya los cambios físicos, tanto de órganos sexuales como de relación en peso, altura y masa muscular. Los adolescentes cambian físicamente completamente y están caracterizados por tener cambios en el crecimiento y en la maduración del sistema nervioso.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y justo antes de la edad adulta. Es importante tomar en cuenta que el valor adaptativo, funcional y decisivo conllevan la etapa de la adolescencia. Pero la adolescencia también se compone por etapas, ya que pasa de ser un niño a ser un adulto, tiene ciertas etapas por las cuales tiene que pasar el adolescente, como la adolescencia temprana, donde aparecen las hormonas sexuales y comienzan a aparecer cambios físicos, como el crecimiento, el cambio de la voz, la aparición de vellos públicos y el mal olor. También no se puede olvidar que aparece el acné. La adolescencia media. Aquí es donde comienzan a evidenciarse los cambios psicológicos en un adolescente y en la estructura de la identidad, por lo que se llama crisis de identidad. Es fundamental que se genere una independencia de los padres para que él pueda solucionar solo sus problemas y pueda fácilmente caer en situaciones de peligro. La adolescencia tardía. Aquí es donde se comienza a sentir un poco más cómodo ya con su cuerpo, con acostumbrarse con los cambios que pasan y empieza a definir un poco más su identidad. Todavía se preocupa por su futuro y busca tener la aceptación de los demás, porque sus decisiones están en armonía con ellos. Se separan un poco de los grandes grupos, tienden a ser un poco más alejados y buscan estar en relaciones individuales o pequeñas. También pasan por un desarrollo cognitivo. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual una persona va adquiriendo conocimientos sobre aquello que los rodea, su contexto. Es aquí cuando desarrollan un poco más su inteligencia, las capacidades mentales, como la percepción, memoria, atención y lenguaje. Por lo tanto, se entiende como desarrollo cognitivo esa evolución y realización de las capacidades y habilidades mentales en el ámbito intelectual, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes. También como desarrollo cognitivo se considera el crecimiento desde los 6 años hasta los 12, donde los niños desarrollan las capacidades de pensar desde una forma concreta, lo cual recibe el nombre de operaciones concretas porque ocurren en torno a esos objetos o situaciones. Son varios los autores que se han visto involucrados en el desarrollo cognoscitivo, como Toldan, Bandura, Gestalt y Jean Piaget. Un destacado investigador fue Piaget, suizo encargado del área del comportamiento humano, detallando los importantes aportes más perdurables que hasta hoy en día siguen desde el siglo XX. También el desarrollo cognitivo incluye los siguientes conocimientos, como combinar, sumas, separar, restar o dividir, ordenar, acomodar en orden alfabético o clasificar, y transformar los objetos y las acciones. En la teoría de Jean Piaget, como ya lo mencionamos, él habla sobre las 4 etapas y asume que los procesos cognitivos van organizados de una forma progresiva, es decir, que no es posible conseguir estas habilidades sin haber pasado por una etapa. Cada individuo tiene que pasar por todas las etapas del desarrollo para que así consigo logre conseguir su habilidad. Piaget también plantea que el desarrollo cognitivo comienza desde el nacimiento y es representado por ser una combinación entre los factores ambientales que permanecen alrededor del individuo y los procesos que se van adquiriendo por la maduración biológica, o sea, la adolescencia. Tras largos años de estudio, Jean Piaget, 1896-1980,
Un psicólogo suizo formuló un modelo explicativo sobre el aprendizaje, basado en el concepto de la acción, la experiencia, es decir, cómo los niños van sumando y estructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo. Es importante que un niño crezca en un sano y buen contexto social, por lo que es importante para desarrollarse psicológicamente su vida social. Jean Piaget planteó la teoría del desarrollo a mediados del siglo XX, donde describe las 4 etapas o fases y asume que los procesos cognitivos se van desarrollando con una progresión. Piaget, 1958, postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre 2 tendencias polares, la asimilación y la acomodación. Los periodos del desarrollo cognitivo. El desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales representativas del conocimiento. Estas están reguladas por los fundamentos biológicos del desarrollo, así como también por las categorías del impacto ambiental y social, apropiado e indispensable para que las potencialidades del sistema nervioso sean totalmente desarrolladas. Piaget, 1958. Los periodos del desarrollo cognitivo se dividen en periodo sensomotor, que va de 0 a 2 años, y en esta etapa los niños se consideran que tienen una relación con el medio exterior a través de los llamados reflejos innatos. En el periodo preoperatorio, de 2 a 7 años, se consideran que los niños empiezan a desarrollar las capacidades de representación por medio de la creación de imágenes mentales. El periodo de operaciones concretas va de 7 a 12 años, y en esta etapa se caracteriza que el niño usa más la lógica, emplea para realizar inferencias sobre los sucesos ocurridos o realidades. Y el periodo de las operaciones formales, de 12 a 16 años, se considera como la etapa de la adolescencia, donde desarrollan operaciones completas. Se crea el razonamiento hipotético deductivo. El desarrollo del yo y la cognición social. El concepto del yo está involucrado con el pensamiento y los sentimientos de los niños, en donde desarrollan acerca de sí mismo en esa crisis de identidad que tienen, y vienen siendo las combinaciones de sus atributos físicos junto a los psicológicos y las relaciones sociales. Desde el nacimiento a los 9 meses, los niños empiezan a reconocerse a sí mismos como unos individuos. Desde los 7 meses a los 18, los niños empiezan a estar más conscientes de sus propias características. Desde los 16 meses hasta los 24 meses, los niños comienzan a ser más conscientes de sí mismos. Desde los 21 hasta los 36 meses, los niños empiezan a identificarse y a conversar un poco más con sus conexiones sociales. La cognición social es el conjunto de características y procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales un individuo interpreta, analiza y recuerda la información que ha adquirido sobre su mundo social. La percepción social es la capacidad que tienen los individuos de identificar sus roles. El conocimiento social se refiere a la conciencia que tienen los individuos sobre sus roles y sus reglas. El sesgo atribucional es el proceso psíquico de una persona por el cual se atribuye cualidades, y el proceso emocional es la capacidad que tiene un individuo para reconocer y percibir. Las diferencias sexuales en la adolescencia. La sexualidad son manifestaciones biopsicosociales, es decir, biológicas, psicológicas y sociales, que están relacionados con el sexo de un individuo. Entre las diferentes diferencias sexuales se encuentra
las biológicas de un hombre y la mujer, que se incluyen los órganos genitales externos y externos. También el conjunto de características fisiológicas que son diferentes a hombres y mujeres y con sus órganos reproductores. Los adolescentes presentan cambios físicos a los que deben habituarse y resulta bastante difícil para ellos por la rapidez de que sucede. En la pubertad los adolescentes se alejan aún más de su anatomía y su fisiología sexual, así como la cronología de los cambios que suceden. Y existen diferencias en la pubertad entre chicos y chicas, lo que tienen implicaciones en sus conductas sexuales para cada uno. La adquisición de los papeles de género. Esto significa que el género es una adquisición que procede de la socialización, donde existe una identidad adquirida sobre la base de los diferentes desde las diferentes biologías sexuales. Esta configuración en la identidad de género tiene un lugar a través de las leyes o procesos de orden cultural, social y psicológico. Las teorías biológicas. En la perspectiva biológica, brinda una aproximación a las cuales se fundamenta como las diferencias de género en formas de proceder y comportarse. Los modelos cognitivos evolutivos. Estos investigan la adquisición de los roles de género que tiene un individuo y a su vez la comprensión del género. Es un aspecto cognitivo en general y emerge de las consecuencias de sí mismo. El género en sí es una dimensión psicológica donde se supone que el individuo pasa por procesos de construcción personal, encontrado en muchas dimensiones, en este caso en la dimensión de su género. Y los estereotipos son las construcciones de ámbito social que caracterizan al individuo por las relaciones de índole subjetiva, basadas en las potencialidades de cada uno de sus grupos sexuales. Estos estereotipos se materializan en una conducta diaria que tienen y transitan los adolescentes, lo que lo denomina como los roles de género. El desarrollo moral. La teoría de Kohlberg propone que a medida de que van creciendo los niños, pasan por la adolescencia, van madurando y sus pensamientos morales los hacen más interiorizados. Kohlberg hipotetiza 3 niveles de desarrollo. Como el nivel 1 se caracteriza por ser una persona preconvencional. El nivel 2 es una persona caracterizada por ser convencional. Y el nivel 3 es una persona postconvencional. En el caso del psicólogo Jean Piaget, el desarrollo moral significa que en la primera infancia se tiene que pensar en aquello que puede llegar a haber sido percibido directamente sobre el tiempo real. Y poco a poco los individuos van pensando en razonar esos elementos abstractos y lógicos. Como conclusión y para finalizar esta presentación, los primeros años de vida de un individuo son de gran importancia para su desarrollo, tanto biológico como psicológico y social, ya que se constituye un periodo por el cual se demuestra la ocurrencia de grandes cambios y transformaciones tanto para el infante como para sus alrededores, pero a su vez de gran vulnerabilidad para los niños y niñas. Por ende deben estar sus padres acompañándonos en este proceso para que no caigan en situaciones de riesgo. Estos conceptos no se ven totalmente hacia un ámbito biológico físico, sino que también existe un despliegue en sus habilidades y capacidades del aprendizaje, en sus conocimientos, en su desempeño y en sus destrezas, desde una gran variedad de dimensiones, tanto la física, cognitiva, moral, lingüística y psicomotriz. La percepción psicosocial ayuda a comprender el estudio de los niños, adolescentes y adultos, donde todos los componentes son esenciales para el bienestar de los niños, en un sistema físico, cognitivo y social. Les dejo las referencias de este tema
por si quieren saber un poco más. Hasta luego.